Hola, muy buenos días. Bueno, hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque es el día reservado, preparado para alabar al Señor, engrandecer su nombre. Y creo que hemos tenido un tiempo de alabanza muy hermoso, muy hermoso. Sabéis que iba a compartir un tema, lo anuncié, pero me ha parecido prudente adaptarlo al día de hoy, más bien a la fecha en la que estamos, porque estamos en Hanukkah. ¿Qué tiene que ver Hanukkah con nosotros? Bueno, algo tiene que ver, porque aunque no es una de las solemnidades ordenadas por Dios, sin embargo, sí tiene una gran simbología. También está respaldada porque vivía en Galilea, pero tenía que acudir, ¿sabéis cuántas veces al año tenía que acudir mínimo? ¿Nadie lo recuerda? 3 veces mínimo al año tenía que subir todo varón a Jerusalén. Pues además de eso, fíjate, al menos aquí el Señor lo localizamos en una cuarta vez. Y precisamente fue en Hanukkah. Lo que en la Biblia, en Juan, en el capítulo 10, dice el versículo 22 y 23, que también recibe varios nombres. Uno de ellos es lo que dice el versículo 22. Dice, celebrábase, el versículo 22, dice, en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Al menos 3 nombres importantes son los conocidos. Uno es Hanukkah, otro la fiesta de la dedicación, que tiene que ver con el templo, y un tercero, que es la fiesta de las luces, que resulta evidente, pues una Hanukkah es como una menorá más grande, tiene 2 luces más, en lugar de 7 tiene 9, aunque los relevantes son 8. Y ahora explicaré un poquito a qué se debe esta variación. Pero el caso es que se celebraba y Jesús estaba allí, porque dice que era invierno, o sea que corresponde con esta época, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es uno de los lugares que menos se visita, porque está el acceso a través de la explanada del templo. También lo hemos visto por atrás, es un poco desagradable, o sea, por donde se debería entrar, porque está lleno de tumbas. Unos, los judíos, porque quieren levantarse los primeros porque saben que el Mesías va a entrar por esa puerta, que hoy está cerrada, porque es la puerta dorada, ¿no? Y los otros, los musulmanes, porque saben que ningún judío va a tocar ni a pisar una tumba de un muerto. Bueno, no conocen evidentemente ni unos ni otros bien quién es Jesús, ¿no? Y que para él no hay nada imposible, ni siquiera entrar por allí, por aquel lugar. Bien. También este tiempo en el que estamos viviendo, la época general, es un tiempo de oscuridad. Aunque hoy veamos el sol, hay un día bonito. La semana pasada, recordáis, estaba nublado, con mucho más frío, bastante más frío que hoy, pero hoy es un día bonito. Nos ha costado que entrara la gente porque a que estabais ahí a gusto en el sol, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, el ambiente general, lo que estamos viviendo es de una gran oscuridad. Y esto es la fiesta de las luces y tiene una relación, cuando lo vayamos a ver, con Cristo, con Él mismo, por las cosas que Él dijo y afirmó de Él. Antes quiero comentar algo. Mañana, lunes, día 14 de diciembre, hay 2 cosas que se van a producir a la vez. Una
va a ser la proclamación del nuevo presidente de los Estados Unidos, que según parece va a ser el candidato. El que era presidente era uno, el candidato era el otro. No los nombro porque pueden cortar el vídeo. Lo están haciendo, ¿no? Pero sabéis muy bien a quién nos referimos, quién era el presidente y quién es el candidato. Bueno, a pesar de que se han puesto demandas y cuestiones, parece ser que va a ser el candidato, lo cual no es una excelente noticia. Ahora, a nosotros no nos debe pillar por sorpresa, ¿verdad que no? Porque nosotros estamos bien advertidos de todas las cosas que iban a ocurrir. Sin embargo, no deja de ser paradójico que a pesar de que pues, resultaba evidente lo que pasó en esas elecciones, así todo, aún el Tribunal Supremo ha ratificado, según parece, porque no ha llegado el día de mañana. Hasta que no llegue y pase, no podemos afirmar nada. Preocupante es que hay noticias, rumores, y parece ser que la situación allí está muy tensa, y puede ocasionarse un conflicto grande, un conflicto grave, que aumente y eche todavía más tinieblas sobre este mundo. Porque precisamente mañana, día 14, claro, nosotros no lo vamos a poder ver, hay un eclipse total de sol. El sol, cuando es interrumpido por la luna, en su trayectoria de luz hacia la Tierra, ¿qué ocurre? Se oscurece. Yo no soy muy experto, por eso no hablo demasiado de estas cosas en cuestiones de las señales de los astros, pero están anunciadas en la Biblia. Desde el mismo libro del Génesis ya se habla de que el sol y la luna y las estrellas, dice, os servirán como señales. Por eso yo me fío un poco de la opinión de las personas que sí han estudiado y profundizan en este asunto. Mañana puede ser un día que marque una diferencia. Algunos piensan que es como una señal de que Dios, Padre, oculta su rostro. Recuerda que una señal muy importante, y eso está en la Biblia, cuando Cristo murió, Dios apartó los ojos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia de la humanidad, comenzando desde Adán hasta los tuyos, fueron puestos sobre Jesús. Y Dios no tiene ninguna relación con el pecado, no puede ver el pecado. ¿Y sabes lo que ocurrió? Esto es historia, lo han comprobado ya con los medios científicos que tenemos, con los registros históricos de los romanos, y además lo dice la Biblia, que es lo más importante para nosotros. Hubo un eclipse total de sol. O sea, se oscureció. Durante unas horas era de noche, en pleno día. Eso es un eclipse. Mañana va a haber un eclipse de esas mismas características. Bueno, no digo que vaya a pasar nada, pero tampoco puedo negar que puedan ocurrir cosas. Porque si conocéis, y si no lo conocíais, ahora lo vais a comprobar, el plan, ¿cómo se llama eso? Las propuestas que tenía el candidato, una de ellas llegaba hasta que el aborto, que es un asesinato, podía llevarse a cabo hasta los 9 meses. O sea, inmediatamente para esta gente satánica, hasta que no sale el bebé, no consideran que es un ser humano. Ya os dije el otro día, decimos a veces equivocadamente, enhorabuena, has tenido un hijo. No. El hijo lo tenía ya 9 meses antes. Ha salido a luz, ahora le ves, un hijo. Es diferente. Porque estas personas
el candidato y todos los que le apoyan, su teoría es que eso, no hay vida, y además, esto ya es profundizar mucho más, esto más en el asunto, es un tributo de sangre que Satanás pide. Antes eran sacrificios al dios Moloch, o en Sudamérica a sus deidades, esos templos tan bonitos, pues no eran más que para sacrificar vidas humanas. Os dije que vierais Apocalipto. ¿Alguien lo vio? Es terrible. Terrible. Porque siempre demanda sangre, sangre y sangre. Ahora la tiene pues en las clínicas abortistas y según este candidato va a ser hasta los 9 meses. Bien, esto es para que entiendas que sí estamos en un periodo de oscuridad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y no solamente es llamarle, sino que es legislar. Ahora las leyes son para decir que tiene más derechos un perro que un niño. Hay una historia ahí en Facebook que se ve a 2 bebés a punto de nacer y dice, ¿a ti qué te gustaría ser? Y dice, un perrito. Y dice, ¿por qué? Dice, porque tiene más derechos que yo. Tú le das una patada a un perrito y vas a la cárcel. Una patada. Y sin embargo puedes matarlo a un bebé tranquilamente y es un derecho. ¿Qué te parece? ¿No es oscuridad eso? ¿No son tinieblas? Claro que sí. Por eso es bueno hablar de la luz. Porque la única luz que queda en este mundo es la que reflejan los hijos de Dios. Así como el eclipse tapa precisamente la luz que nos llega del sol, que es una imagen de Cristo, que se refleja en la luna, una imagen de la iglesia o de nosotros. Quiere decir que cuando se interpone no llega la luz a la tierra. La tierra queda en oscuridad. Y hoy por hoy no está llegando la luz porque recuerda, y te recuerdo, que la oscuridad no existe. Algunos dirán, qué ignorante es este pastor. Espera que llegue la noche para que vea que sí existe la oscuridad. No, no existe. La oscuridad no es más que la ausencia de luz. Igual que para los, sobre todo los jóvenes que estáis aprendiendo, el frío no existe. Dice, pero hombre, ¿y esto que tenemos ahora? Es ausencia de calor. En cuanto haya calor, el frío se va. En cuanto hay luz, la oscuridad se va. Ninguna de las dos existe por sí misma. Claro que están. Si estoy diciendo que vivimos en un tiempo de oscuridad, porque falta la luz. Y el mundo está también viviendo este periodo de oscuridad porque falta la luz, la nuestra. Somos pocos alumbrando. Claro, si quisiéramos alumbrar este salón con 1 o 2 bombillas, pues quedaría en penumbra, como está el mundo, ¿no? En oscuridad, en penumbra. Una cosa es la oscuridad total y otra cosa es la penumbra. Medio se ve. Pues con un par de bombillas estaríamos en penumbra, ¿verdad? Ahora, cuando todas las luces están encendidas, hoy por ejemplo en la parte de atrás no hace falta porque hay un hermoso sol, eso es lo que echa definitivamente las tinieblas. Y hay algunas sombras. Mira, aquí veo una sombra. Hay sombras, pero son sombritas. Pero todo el mundo ve. Todo el mundo me está viendo. Todo el mundo está viendo esta parte. Todo el mundo está viendo a cualquier lado que mires. Porque hay suficiente luz. Pero hoy en el mundo lo que está provocando esta oscuridad es que no hay suficiente luz. Escasea bastante la luz. Por eso en el mensaje de hoy quiero recalcar, y además la presencia de Cristo allí en Jerusalén, justamente en este tiempo, en el tiempo del Hanukkah,
nos da pie para entender que es algo que él también respaldaba. Recuerda que se tardaba una semana andando desde Galilea hasta Jerusalén. Una semana andando. Si a alguien le parece mucho o poco, ponte a andar hoy y tarda una semana andando y verás lo que es eso. O sea, no es ir porque sí. Porque me apetece, vamos a dar una vueltita por Jerusalén. No era así la cosa. Sino que el Señor aprovechaba cada momento para dar un mensaje certero a todos los que le querían escuchar. Porque, aunque no tiene nada que ver con la Navidad, nada, ya sabéis que la Navidad, claro, hay un personaje llamado Satanás que siempre trata de imitar. ¿Y la imitación en qué consiste en este caso? Pues en poner, no voy a entrar hoy en los detalles de todo lo que significa realmente la sanidad, a quién se adora, etcétera, etcétera. No es el momento, hoy no lo voy a dar, simplemente voy a hablar de la verdad. Si conoces la verdad, te hará libre. Y ese conocimiento es el que yo quiero traer hoy para que conozcas mejor la luz. Esto sí está en la Biblia. Para averiguar la fecha de nacimiento de Jesús hay que estudiar bastante. Porque no tiene ningún interés en el cuanto a que haya que hacer una gran celebración. Si es que el concepto bíblico, judío y bíblico también, ¿cuál era? Ya os lo he explicado varias veces. Ahí se puso una foto, Quique, de Grinch, ¿no? Porque dicen que soy el Grinch. ¿Será, no? No. Es tan difícil encontrar el nacimiento, tan difícil, y el concepto, recuerda hebreo, es que es mejor el final que el principio. Dice literalmente, es mejor el día de la muerte que el del nacimiento. Y tiene sentido. Total. Aparte que hay una norma que yo os comparto otra vez. O sea, yo he llegado a la conclusión clarísima, pero clarísima. Todo lo que celebra la gente en general, esto que en la Biblia llama el mundo, que significa toda la gente en general, todo lo que le ponen empeño, que es importante, que centran y gastan dinero y tiempo en celebrarlo, es antibíblico. Pero seguro, no falla. Y si no empieza a meditar cosa por cosa de las que la gente le pone todo su interés, es antibíblico. A ver, no me malinterpretéis, porque también voy a ser el Grinch de los cumpleaños. No están en la Biblia. No digo que no los hagáis, ni hablar. Yo no voy a prohibir nada, yo solo informo. Ya podría entrarte en más detalles, porque también he estudiado el asunto de por qué las tortas o tartas son redondas. En Jeremías 44 puedes ver lo que significan las tartas redondas, a quién se ofrecen. Y realmente, aunque no lo sepas, es un sacrificio a un personaje que recibe un nombre en la Biblia, la reina del cielo. Averigua. Hoy no voy a explicar eso. O otro día sí. Porque es mejor el día de la sepultura que del nacimiento. Precisamente acabamos de hablar del aborto, donde nacen, bueno, el año que está terminando, oye, qué rápido se ha pasado, ¿no? Tal vez hayan muerto 50, 60 o 70 millones, o tal vez 80 millones de criaturas que ni siquiera vieron la luz. No fueron dados a luz. No sé cuántos millones, una barbaridad. Alguien, si por curiosidad y lo queréis mirar en internet, número de abortos en este año, y me lo decís, porque yo no lo miré, la verdad. Eran seres humanos. En el cielo tienen una posición increíble, porque son víctimas, son mártires.
La intención oculta es entregar ese sacrificio de sangre a Satanás. Y lo está logrando. Ya no hace falta que tenga un Dios donde, como hace unas semanas os dije, se echaba literalmente al fuego a los niños. Se sacrificaban. O los incas, los mayas, echaban también los niños al fuego. Hoy tiene la puerta abierta con el aborto. Y mañana se abre más, porque el candidato dice que hasta los 9 meses se puede asesinar en el vientre de su madre a una persona que, aunque está en el vientre de su madre, es otra persona. Eso es un asesinato. Bien, pero volvamos a nuestro tema, que tenemos que ser muy claros, y precisamente ahora en esta época es momento de reflexionar. ¿Por qué no estamos alumbrando? ¿Por qué no somos luz? Porque la ausencia de luz está provocando que haya más tinieblas. Ya os lo dije el otro día. Es un país, el de las elecciones, que pues el día de hoy, ahora son, ¿cuántos? 6 o 7 horas, dependiendo, pues ya sabéis que es muy grande. 6, 7 horas, incluso más de diferencia, o sea que pronto os estarán levantando ya, o pronto se empezarán a levantar para arreglarse, muy arregladitos y llenar iglesias. 73 millones. Este año 73 millones de asesinatos, fíjate. Ni en el tiempo de Moloch se lograba tanto, ¿no? Bien, entonces están a punto de salir arregladitos, han lavado el coche seguramente el sábado para tener el coche limpio, llegar a esas fabulosas iglesias, y lo digo no irónicamente, de verdad, fabulosas iglesias, y allí cantar bonito como hemos cantado. Yo he estado en algunas iglesias qué maravilla, qué grandes coros tienen y qué impresionantes orquestas y cantantes, y etcétera, etcétera. Pero hace unos días, 20 de noviembre concretamente, y días anteriores, se les borró la mente. Se olvidaron de que el candidato pensaba matar a los niños hasta los 9 meses. Y seguramente muchos de esos millones y millones de cristianos, para los que no lo ven, Natanael, estoy haciendo comillas, cristianos, le votaron. Le votar significa que pusieron su papaletita ahí. Yo no entiendo eso. Cualquier persona con sentido común no podría entender eso. Porque bueno, aquí en España es muy distinto. Aquí, por más... y por cierto, aquí hay gente hasta de Podemos. Lo digo irónicamente, esto sí que es ironía, porque no lo puedo entender. No me cabe. No, por más que le trato de encajar. Y socialistas también. Y ya sabéis, hay un grupo de socialistas cristianos, digo, Dios santo. La Biblia, evidentemente, para ellos es así como las tapas de oscura. Nunca la han leído. Porque ni han leído, ni conocen las leyes. Porque ya sabéis que una cosa es, alguien puede hacer un crimen, pero si yo lo respaldo, si yo lo oculto, si yo lo apoyo, también soy considerado criminal y también me voy a ir a la cárcel. Bueno, ¿cómo llegaron estos señores al poder? Bueno, ya vemos también todas las trampas y trucos que han hecho. Pero, y lo advierto, para que no cumplas ese versículo que dice la Biblia, que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cómo será la misma oscuridad? Si los cristianos mismos son los que votan y los que eligen a estos candidatos, pues ¿cómo serán las mismas tinieblas? Cuando llegue ese día espantoso y terrible que dice la Biblia, ahí sí llegará la oscuridad total a la humanidad, porque ya va a ser la ira de Dios. Tremendo. Tremendo, pero real. Es bueno que advirtamos eso, porque imagínate que mañana realmente hay un cambio en la atmósfera. Recuerda que Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, ¿no?
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿En dónde? En las regiones celestes. Hay 3 regiones celestes. La primera es la de la atmósfera, la segunda es la estratosfera y la tercera, imposible de saber lo que hay allí porque es la morada de Dios. En esas regiones, sabemos que del tercer cielo, que lo habla la Biblia, a Satanás ya le dieron su buen puntapié con 1/3 de sus seguidores y lo lanzaron para el segundo. Pero en el segundo cielo está ya fraguándose, y yo creo que ya muy pronto, porque el Señor proféticamente dice: vi caer del cielo como un rayo a Satanás. Porque la segunda patada que le van a dar es para que venga a la tierra. Claro, él hace visitas, incluso puede ser en naves espaciales, pero él visita la tierra. Aquí en la tierra estamos buscando el trono de Satanás, pero yo creo que no está por aquí todavía. Claro, hay lugares. Una vez estábamos en Toledo, recuerda que vamos avanzando, y allí hay una torre y dicen: este es el trono de Satanás. Pero hay otros lugares en la tierra, incluso en España, que te dicen que es el trono de Satanás. Pero está en el segundo cielo, o sea, en esa atmósfera. No la de la tierra, sino la estratosfera, o sea, fuera de la esfera. Sabes que la tierra la rodea una esfera, que es la atmósfera, y la estratosfera, todo lo que está fuera de ahí es donde vive. Pero le van a dar pronto otro chutazo de esos, ¡pah!, de los que da Dios, y lo van a mandar a la tierra. Claro, cuando ya caiga en la tierra, el caos que va a haber aquí, si ahora, fijaos, lo que está pasando solo con su influencia, cuando ya venga aquí definitivamente, va a ser terrible. ¿Habéis oído hablar del anticristo? Ahí. Pero ya no estaremos nosotros, tranquilo. Espero que no estemos, Porque para no estar, no es solamente la asistencia, es la presencia de Cristo en el corazón. Es la presencia de Cristo en el corazón. Y Jesús mismo nos habla de la luz. Es más, como hay bastantes textos que quiero compartir para no alargarlo más, aunque no deberíamos tener mucha prisa, ¿no? Porque hoy es el día del Señor. Pero bueno, te voy a acortar el asunto. Puedes leerte Juan capítulo 1, el primer capítulo que normalmente leemos cuando recibimos a Cristo aquí en esta iglesia y en otros movimientos. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando comienzas a leer? Empieza por Juan. Y si empiezas por Juan, empiezas por el capítulo 1. Y si empiezas por el capítulo 1, empiezas por el versículo 1. Y habla precisamente de esta realidad que Jesús, nuestro Jesús, es la luz que vino al mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, etcétera, etcétera. Y el versículo 9, aquella luz verdadera, porque hay una falsa. Hay una falsa. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y vino a este mundo. ¿Cuándo? Bueno, los que sí hemos estudiado el tema sabemos que no fue en diciembre. No fue en diciembre. No fue el 25 de diciembre, no, ni mucho menos. Fue hace 2 meses en la fiesta de los tabernáculos. Pero ahí lo dejo, yo no voy a avanzar en ese asunto. Aparte que tenemos algunas publicaciones que si alguien las puede ver, y tengo otras predicaciones antiguas que las podéis escuchar si todavía están por ahí por internet, no lo sé, la verdad. Pero la luz verdadera, ¿hay una falsa? Claro, si dice la luz verdadera, si dice la luz sola es que no hay otra, pero dice la luz verdadera es porque hay una falsa. ¿La falsa cuál será? Pues precisamente estamos viviendo en la era más de luz falsa. La luz falsa
por ejemplo, como estos focos que tengo delante. ¿Sabes que me están deslumbrando constantemente? No hemos encontrado todavía una solución técnica para este asunto, pero me están deslumbrando. Quiere decir que es una luz que si yo me fijo en ella, termino viendo peor. Y la luz es para que vea bien, ¿no? Porque hay una luz verdadera. En el Salmo 119, 105, que dice que es la de Dios. Dice, lámpara es a mis pies. Quiere decir que en el concepto antiguo, que no había estos focos ni estas cosas, una lámpara, ya sabéis cómo era, un recipiente de barro pequeñito, donde se echaba aceite y con una mecha encendida iba produciendo luz. Y lámparas a mis pies, quiere decir que me alumbraban, pues los de las cámaras que están dormidos, que me estoy moviendo. Alumbraban, digo porque es que todos los domingos pasa, mi caminar. Y alumbran, y yo veo. Si yo miro ese foco, la verdad que sí que es molesto, ¿eh? No veo, porque hay una luz falsa, y es la que presenta Satanás. Bueno, termina el versículo diciendo, y lumbrera a mi caminar. Quiere decir que sirve para caminar. Ahora, si yo tratara, si hubiera un foco todavía más potente y yo tratara de caminar, no podría, porque llegaría un momento que mis ojos se abrirían tanto las pupilas que ya no vería nada. Y es luz, pero no es la verdadera. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Por cierto, pronto creo que vamos a tener ya unas pantallitas aquí puestas para que los que se ahorran el trabajo de traer la Biblia y pues lo puedan leer, ¿no? Dice ahí, en versículo 13, porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero fíjate el disfraz en qué consiste. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los que trabajan para él, se disfrazan como ministros de justicia. O sea, ¿están haciendo justicia? No, se están disfrazando como ministros de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras. Ya lo estamos viendo. Quiere decir que hay una luz falsa porque Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿La diferencia cuál es? Pues que la luz falsa deslumbra y la luz verdadera alumbra. Alumbra tu caminar. Pero hoy el mundo está deslumbrado. Porque por eso te decía, estoy afirmándote y te lo vuelvo a afirmar, estamos viviendo la época más oscura. Pero tú dices, no, si está lleno de luz. Ya no solamente porque sea de día y hoy hay sol aquí, sino que vete por las calles, cada vez hacemos más esfuerzo, hasta nosotros. Habéis visto que estamos poniendo farolitas, ¿no? Ya ves, en una semana o dos tenemos ya farolitas. Bueno, a vosotros os importa poco, bueno, cuando os toque el sábado. Sí, se agradecen las farolitas. Pronto va a haber farolitas, ya tenemos las bases casi hechas y ya llegan las farolas. Vamos progresando. Un día de esto nos llegan las ventanas. Ya no digo la semana esta porque ya lo he dicho como 2 veces, ¿no? Y me han dejado mal. Un día de estos tendremos ventanas y me han dejado mal. Pero esa luz tan potente no ayuda para nada. Ayer mismo cuando íbamos ya para casa en Maillot, un coche imprudente o despistado no quitó las luces largas. ¿Y qué ocurre cuando no te las quitan? Llega un momento en que tú no ves nada. Cuando estás cruzando por fe, porque no ves nada. Y es luz que Dios te dice que es lumbrera a tu caminar, que alumbra tus pasos. Es una luz que tiene que ir para adelante, no va muy lejos. Ya sabéis que hay medidas, ¿no? Hay
dones y a unos les revela de ver un poquito más, a otros van con lo justito, pero no va muy allá, pero siempre la luz tiene que ir hacia adelante, no venir de delante. Y eso es lo que el mundo está viviendo, está deslumbrado. Claro, el último deslumbre, siempre hemos pensado que son pues toda la sociedad de consumo, que también, todas las fabulosas presentaciones del deseo que ahora, por ejemplo, en esta época, que aunque es falsa, pero todo el mundo se vuelve loco comprando. Todo el mundo se vuelve loco comprando. La luz verdadera tiene que ir hacia adelante, o sea, tiene que alumbrarme el camino, no cegarme en el camino como ocurre, pues como os contaba, ¿no? Llega un momento que es que no ves nada absolutamente. Y uno va para adelante. Nuestra luz verdadera, fíjate, es el amor que practicamos, por ejemplo. Si vamos a Primera de Juan, la primera carta de Juan nos enseña. Juan fue un hombre tremendo, ¿no? Tremendo. Le tocó recoger un poco ya la primera experiencia del cristianismo cuando empezó a caminar. Fue el que hizo los últimos escritos y ya recogía mucha experiencia y habían pasado apenas 70 años. No había terminado ese primer siglo que consideramos desde el nacimiento de Cristo. Él no dijo nunca que se hiciera así, pero lo hacemos. Pero bueno, eso ha marcado la historia. Realmente cuando marcó la historia, recordáis la semana pasada os lo dije, ¿qué fue? Su muerte. Cuando Dios, por cierto, no terminé la idea, ocultó su rostro de Cristo. Y lo manifestó físicamente en ese eclipse que hubo cuando murió Cristo. Y se me olvidó la idea porque mañana dicen que va a ser eso otra vez. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que están ahora en el cielo, van a ocultar su visión de la tierra. Vuelven su rostro, no mirarán, lo que significa que puede empezar un periodo de mayor oscuridad. Ojo, la oscuridad solo aumenta si la luz disminuye. La oscuridad no aumenta por sí sola, sino cuando falta la luz. Por eso también os dije esta realidad de que hay millones de personas reunidos así como nosotros en iglesias. Pero sin embargo, hay poca luz. Algo extraño está pasando. Si millones de personas no traen luz, es que son simplemente personas, pero no cristianos. Porque cada cristiano va a reflejar la luz de Cristo. Pero bueno, vamos a nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ya empezamos a ver quiénes son cristianos. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, los suyos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, a este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, es un proceso. Nosotros estamos aquí porque predicamos la palabra, porque enseñamos, porque acabáis de estar ahí en el curso de los pasos, porque queremos ir perfeccionando nuestro conocimiento. Necesitamos perfeccionar nuestro conocimiento, nuestra percepción de Dios y de su realidad. Bueno, pero seguimos leyendo. Por eso sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, para que las tinieblas van pasando. ¿Cuándo comenzaron las tinieblas? Cuando pecó Eva y Adán, pero la Biblia dice que fue en ese orden. Ahí empezaron las tinieblas. Pero ya hace 2000 años, o 2 días, ya Juan dice, las tinieblas ya van pasando. Si lo miras verdadera y técnicamente, ya habían pasado 4000 años desde que empezaron a oscurecerse, y ahora no, han pasado 2000 años. O sea, 4 días contra 2 días. Van pasando. Pero hoy ya sí. Hoy estamos en la tiniebla como cuando amanece, ¿no? Que ya sabéis que poco antes de amanecer es el momento más oscuro. Así estamos. Pero ya falta muy poquito para que empiece a amanecer. Hoy yo lo he visto. Lo veo muchas veces los amaneceres cuando venía. Vengo temprano. Hoy vine un poquito más tarde. Estaba un poquillo cansado. Más perezoso. Y vine un poquito más tarde, pero suficiente para ver amanecer, porque cuando yo llego es de noche todavía. Y vi el amanecer como poquito a poquito, la luz fue creciendo. Eso va a ocurrir. Eso muy pronto lo vamos a ver. Muy pronto. Y lo dice, fijaos, ya Juan hace 2000 años, que las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. Claro, estas son palabras proféticas. Porque aunque ha habido altibajos de esta luz, y ayer ponía un ejemplo y yo lo quiero poner hoy. Por ejemplo, tenemos la iglesia en Londres, en Inglaterra. Y hemos estado pues, en un pub tomando una cerveza en un lugar que, sorprendentemente, fue un lugar donde se predicó a miles y miles y miles de personas. Y hoy es un pub, un lugar de borrachos. Precioso, en el centro de Londres. Y así hay muchísimos. Hoy pervertidos, destinados a otra cosa, que nada tiene que ver con la predicación del Evangelio. Claro, si tú recuerdas, aunque todavía sigue siendo una nación importante, ¿no? Pero nunca como hace 2 siglos. Nunca. ¿Por qué hace 2 siglos Inglaterra era tan importante en el mundo? Porque había mucha luz. El centro de Londres y de todas las ciudades, y no solo de Inglaterra, sino de Gales, de Irlanda, no, de Irlanda menos, de Escocia, estaba lleno de iglesias y estaba lleno de gente, pero todos tenían luz. Los grandes predicadores, tú quieres, yo en estos días estaba escudriñando pues a Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, ¿no? Qué hombre tan tremendo. Pero había otros como John Wesley, que su luz, su presencia del Espíritu Santo era tan grande que dicen, y es verdad, no es que lo digan como una leyenda, es verdad que iba en el tren, y se paraba el tren en una estación, y en cada estación hay una cantina de borrachos, llena de borrachos, un bar. Y él no se bajaba, él iba seguramente orando, porque parece ser que dedicaba 8 horas del día a orar. 8 horas. A lo mejor mientras iba de viaje, él iba orando, ni sabía lo que estaba pasando por allí. Pero claro, de la otra parte cuentan que aquellos borrachos que estaban allí con sus pintas, ¿no? ¿Sabéis qué es una pinta? Es una cerveza así de grande. De repente la soltaban, entraba un dolor en su corazón, empezaban a llorar, se tiraban al suelo llorando, diciéndole, Dios mío, perdóname mis pecados. Y el otro iba en el tren tan tranquilo. Había mucha luz, mucha. Hoy, pues lamparitas por aquí y por allá. Esa es la diferencia. Pero aunque sean lamparitas, yo quiero que tú seas una lamparita. Porque la suma de las luces
La suma de los... Ahora, vosotros veis los LED. Antes era un foco, ahora este es suma. No sé cuántos tiene ahí, pero tiene un montón de... Y cuanto más tenga, más luz. Cuanto más seamos, más luz. Como en el tiempo que pasó, o en Alemania, cuando aquella luz también se derramó y cambió toda la sociedad, de todo el mundo. Entre lo que pasó luego más tarde en Inglaterra y lo que había pasado hace 500 años en Alemania, hubo una época en la cual pues, todo era esplendoroso, empezó la prosperidad, empezó una vida como la que hoy todavía, así, pero como ya acabándose. Por cierto, una de las cosas que dicen que empieza mañana es la cuarta revolución industrial, tecnología. Y es conectar, como antes con la guitarra, pero a los seres humanos, con las computadoras. Podéis averiguar, en esto y dos permisos, ya sabéis que hay mucha basura en internet, pero la cuarta revolución industrial podéis averiguar, porque todos hablan de lo mismo. Sean cristianos o paganos, da lo mismo. Hay una nueva era. Lo más triste, ¿sabes cuál es? Que sobran 7.000 millones de personas, que no hay trabajo. Primera etapa. Un sueldito. Un sueldito. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que sigan consumiendo. Porque ahora lo que va a producir, por ejemplo, una impresora. Ya sabéis que hacen edificios y todo. Impresora. ¿Cómo le llaman? ¿3D? Tú puedes producir a lo mejor un coche ahí en un localcito en el centro de Madrid. No hace falta que tengas una gran superficie. Porque todo te lo va a hacer la impresora. ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, eso ya es comienzo de la cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, de momento necesitan consumidores. Y le van a dar un sueldito. Es la paga universal. Pero claro, eso es muy costoso. Entonces, eso que llaman la élite, que es verdad, va a decir, bueno, pero no podemos darle de comer a tanta gente así, sin hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Exterminarlos. Justamente hoy, o ayer, no sé, el que era presidente, hablo de ese país, dio la orden de empezar a vaciar. Mucha gente está convencida de que eso va a ser una catástrofe. ¿Sabes por qué? Porque nunca la han probado. Y cuando la han probado en algunos animalitos, y ya en algunos sitios donde están vaciando, de verdad. Ya, por ejemplo, dicen que los alérgicos, ¿cuántos alérgicos hay aquí? Papeles, que lo vas a tener que demostrar. Los fulmina. Y quieren ponerla obligatoria, ¿eh? Ese vaciamiento lo quieren hacer obligatorio. Porque sobra gente. Pero la gente sabe lo que está pasando. Están ciegos. Ciegos. No ven. Le han metido... y es que estamos en ello, viviéndolo, ¿eh? El vaciamiento. Y volveremos otra vez a los bares. Y volveremos a las playas. Y volveremos a viajar. Mentira. Es para vaciar. 7.000 millones sobran. Uy, con 1.000 millones, ya con toda esa tecnología, lo que se hace, ¿verdad? Muchísimo. Eso es lo que está comenzando. Algunos expertos, yo ya te digo, no soy experto en esto, dicen que mañana es un golpetazo más. ¿Por qué? Porque creen que Dios volverá a su rostro y
me recuerda a Romanos capítulo 1, cuando dice Dios, ya me cansé. ¿Y qué dice Romanos 1? Nos entregará a nuestra suerte. Léelo, por favor, también. Ya tienes Juan 1, Romanos 1 como tarea. Nos entregará a nuestra suerte. Bueno, yo no digo que sea mañana, porque repito, puede ser, pero también puede ser que no. Pero mañana es un día importante. Porque fíjate, coinciden dos cosas a nivel mundial. El eclipse, no lo veremos aquí, ¿eh? El eclipse supuestamente pasa por Sudamérica. Y este asunto, mañana proclamarán al candidato, o no, y proclamarán al candidato, ¿y qué están diciendo la gente? Puede terminar en guerra civil. Puede terminar en guerra civil. Puede terminar en guerra civil. Óyelo bien. Tremendo. Sigamos. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Por eso digo, el hermano, la relación con tu hermano, ¿no? También habla del prójimo, pero tienes que diferenciar cuando dice hermano y prójimo. Prójimo puede ser ajeno, no cristiano, pero hermano sí es cristiano. Sí es cristiano. Sí es también hijo de Dios como tú. Dice que está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. O sea, ahí tenemos una forma de seguir encendidos. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y en Él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas ciegan. Sí, porque es luz falsa, luz que deslumbra. Bien, nosotros como hijos de Dios, y vamos a ir a Efesios, tenemos la obligación de andar en luz. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y dice como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombren, pero es que se practican entre vosotros como conviene a santos. Pero bueno, eso es muy grave, ¿no? Pero aún palabras deshonestas, algo más simple. La boca enseguida, hasta yo mismo se me escapan chistes que no debería decir. Tengo que reconocerlo, ¿no? Pero luego le digo, Señor, perdóname. Bien, porque ni siquiera palabras deshonestas, ni necedades, que son tonterías, ni truanerías ya con picaresca. Un truán es un pícaro, el de doble sentido. ¿Recuerdáis el otro día hablaba de aquel que habla con los pies y con los ojos y no sé cómo es eso? Es un truán. Y no solamente es aquel que cantaba Julio Iglesias, no, soy un truán, soy un señor. No. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, y si no lo sabías apúntatelo, ni avaro, o inmundo, o avaro, que dice que es lo mismo que la idolatría, el ser tacaño, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está a oscuras, no tiene luz. Alguien que hace eso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¡Ah, qué cosa tan buena! Ira de Dios. Es que claro, todo esto que está pasando no es nada
Cuando la iglesia sea quitada, y espero que estemos entre esos que seamos quitados, ahí viene la ira de Dios. Algo que el Señor dijo, una tribulación tan grande que nunca la ha habido ni la habrá jamás. ¿Recuerda esas palabras? Porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El otro día lo dije de otra manera. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No participéis con ellas, porque sí participamos con ellas. Pero no está permitido, ¿eh? No es compatible. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz. Pero no cualquiera. En el Señor, recuerda, somos como la luna. El sol refleja la luz en la luna, pero la luna por sí sola no tiene luz. Nosotros tampoco. Por eso ahora reflejamos, lo que significa esto que acabas de leer, es que reflejamos la luz de Cristo. Andad como hijos de luz. ¿Sabes? Ayer lo contaba y te lo voy a contar hoy también. Tenemos que imaginar que cuando la Biblia está escrita no es el día de hoy. Y muchas veces se habla del faro. ¿Sabéis lo que es un faro? A lo mejor los jóvenes no saben qué es un faro. Un faro estaba en las partes más salientes de cualquier costa, alto, y arriba había una luz. En la antigüedad era una simple hoguera. Tenían que estar avivada para que los barcos de lejos vieran primero a dónde se tenían que dirigir y segundo, que estuvieran preparados porque podía haber rocas como las hay y si no veían nada porque estaban en tinieblas, ahí no porque fueran deslumbrados sino porque no había ninguna luz, podían chocar como chocaron muchísimos barcos contra las costas. Pero más adelante se descubrió que esa luz, primero, para mantener esa luz es una hoguera y hay que estar alimentándola y alimentándola y alimentándola. Por eso, ¿sabes? Cuando un cristiano se va de la iglesia, ¿cómo decimos? Se apaga. ¿Por qué? Porque está en una hoguera y da una gran luz y un gran calor y una gran llama. Pero tú, en cualquier hoguera, toma un solo palo, apártalo y ponlo fuera de la hoguera, de la iglesia, y verás cuánto dura. Enseguida se empieza a apagar. Apagar. Porque, ¿qué es lo que...? Mira, pues ahora estos días, hoy no, pero a veces Mari nos pone la chimenea allí en la casa, con la leña, y cuando están más juntitos, y yo también me dedico a juntar las leñas, porque cuando están juntas, da calor, da luz. Pero en cuanto se separa un palito, empieza poco a poco, A lo mejor ni se da cuenta, y hasta que terminas humeando. Se apagó. Se apagó. Bueno, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, aquí habla de reflejar. Entonces, lo pongo como un espejo, porque descubrieron que la luz reflejada en un espejo, sabéis que hay obras arquitectónicas que también señalan eso, tú reflejas la luz en un espejo y se potencia, se hace más fuerte. Hay algunas catedrales y lugares así que han hecho ventanas y ponen un espejo. En el tiempo aquel eran metales pulidos. Eso era un espejo, brillante. Entonces, bien puesto, si viene de ahí la luz, se refleja aquí, imagínate que es un espejo, pero va en ángulo oblicuo, alumbra otro sitio. Y muy bien alumbrado, por cierto. Pero es lo que está diciendo ahí. Nosotros somos los que reflejamos la luz como hijos de luz. Y el faro daba vueltas, ese espejo, y cada vez iba dando giros, iba dando luz a una mayor superficie, incluso en ese reflejo, pues llegaba mucho más lejos que ver solamente la hoguera.
Nosotros somos faro. Nosotros somos como faros. Pero claro, un espejo sucio, un espejo lleno de imperfecciones, un espejo roto, no refleja. De ahí que nosotros tengamos que ser como ese espejo donde se refleje la luz de Cristo, limpios, brillantes en nuestra conducta. Ya hemos leído no participes, pero sigue más. Porque dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso da brillo a tu vida. Y sigue diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú lo compruebas, lo que haces, le preguntas al Señor si es agradable a Él. Porque si no es, empaña tu espejo, deteriora tu espejo, no das luz, o reflejas una luz distorsionada. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, que no es gritarles, sino es exponerlas, como hoy estamos haciendo aquí. Ponerlas de manifiesto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y fíjate ya lo que hacen en público. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia... un momentito, está llamando el vecino. José. ¿Le tenéis el teléfono? A ver qué grifos habéis dejado abierto. Bueno, no, es que siempre que nos llamas porque algo pasa. No, a lo mejor para recoger el paquete, ahora que me he acordado. Bueno, ni participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, o sea, se ven, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto me recuerda a aquella parábola que hace meses expliqué de las 10 vírgenes. De 5, todas dormidas, pero 5 se despertaron y vieron la luz y las otras, ¿recuerdan la lámpara? Y las otras no tenían ¿qué? Luz. Y mientras fueron a buscar, todo se acabó. Por eso insisto, y cada semana vuelvo a darle otra vez sobre el mismo tema, porque estamos al final. Y yo quiero que tengas reacción y a tiempo. Y a tiempo, porque cuando reaccionaron aquellas vírgenes que llamaban imprudentes o insensatas, no hubo tiempo. Y nuestro deber es andar en luz. Como dice Juan, como él andaba en luz, Cristo, si nosotros andamos en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros y verdaderamente el amor y la gracia de Dios se manifiestan sobre nuestras vidas. ¿Por qué viene la condenación? Primero, condenados están todos, el mundo entero, desde que se nace. Porque esos niños de los que hablé hace un momento del aborto, si van a la presencia de Dios es porque son inocentes. Inocentes quiere decir que no han tenido la oportunidad de hacer ningún mal. Y Dios eso lo considera. Igual que alguien que no tiene sus facultades mentales correctas, Dios no lo puede juzgar. Porque ¿de qué lo va a juzgar? Si hace cosas malas es porque no puede controlar su mente. Los que tenemos un problema son los que estamos bien, que sí tenemos la obligación de controlar nuestra mente. Sí tenemos obligación. Pero fíjate, vamos a leer Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque primero ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es evidente, ¿no? Es de cajón. Pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo sabemos. Y esta es la condenación. Tiene que ver con esto, ¿no? Que la luz, Juan 1, por eso leerlo por favor, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, recuerda que acabamos de leer que la luz las expone. Las expone. Yo esta mañana, cuando me vestí, pues ya sabéis, aunque hay luz en casa, pero siempre es de noche y uno no se fija. Pero esta mañana, cuando ya estaba entrándome la luz ahí en donde tengo mi oficinita, una luz buena, el sol lo primero que da es por esa ventana, ¿no? Me di cuenta que tengo una mancha aquí en el jersey. No la había visto, porque la luz la hizo manifiesta. ¿Entiendes? Entonces, claro, los hombres no quieren luz porque andan muy bien haciendo sus tropelías, sus truhanerías. Porque si viene a Cristo, Él es la luz. Y la luz va a mostrar cómo es. Pero tú y yo hemos decidido que así sea. Y nos hemos unido, yo por lo menos muchas veces, a la oración de David, el rey David. ¿Sabes qué le decía al Señor? Señor, muéstrame el pecado que me es oculto, que yo no lo veo, pero tiene que estar ahí porque mi vida no avanza. Y le decía a Dios, muéstrame y líbrame del pecado que me es oculto. Eso es un cristiano sincero, que no le teme a la luz, sino que va a buscar la luz para que se refleje la inmundicia que hay en él. Ahora yo, en cuanto llegue a casa, seguro que Emma me va a lavar el jersey. Pero si no lo hubiera visto. Si no ves la inmundicia, no te das cuenta, ¿cómo te va a lavar la sangre de Jesucristo? ¿Cómo te va a lavar su sangre? Por eso David decía, muéstramelo, que yo no lo veo. A mí me parece que todo está muy bien, pero cuando llega la luz, se ve la mancha, que a simple vista no es perceptible. Tremendo. Y esta es la condenación, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, rechaza, no quiere la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Recuerda, no le van a gritar a tus obras. ¿Reprendida qué es? Expuestas, manifiestas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz. No se esconde de la luz, viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tú le tienes miedo a la luz o buscas la luz? Esa es la diferencia, amigos. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Buscas la luz o la luz te da miedo? Hay gente que escabulle. Porque saben y están esperando y esperando y esperando hasta un día que no sabemos si va a llegar. Porque saben que lo están haciendo mal. Y saben que si se acercan a Cristo, su luz perfecta y poderosa le va a poner la manchita. Ya no solamente lo que es evidente. ¿Tienes miedo a la luz? Es una pregunta que te dejo ahí. Porque el que no le tiene miedo a la luz se acerca a la luz, porque cuanto más cerca, más reflejas la luz de Cristo. Porque nosotros somos luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. No somos, sino tenemos la luz. Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Os expliqué hace un rato
¿Por qué el mundo está en oscuridad? Porque no hay luz. Porque vosotros, refiriéndose a nosotros, dice sois. Y recuerda que Mateo está reflejando las palabras de Cristo. Ya no hablamos de las cartas de Pablo, ni las de Juan. Estamos hablando del Evangelio. Y es Cristo el que está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Y da un ejemplo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder, ¿la ves? Hay ciudades ocultas, pero una ciudad, dice, sobre un monte no se puede esconder. Si yo quisiera esconderme de algo, no me puedo poner en una plaza pública, ni delante de una cámara de televisión a hacer bobadas. No me puedo esconder a hacer bobadas. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa. Se pone en alto, ¿no? Para que alumbre a toda la casa. Recuerda que cuando esto fue escrito no había luces de ambiente, ¿no? Ahora es raro, en este escenario ya pronto aparecerán las luces que salen del suelo. Pero en la época de Jesús no había eso. Las luces o venían de arriba o no alumbraban nada. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no las malas. ¿Y qué va a pasar? Y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos, viendo nuestras buenas obras, no viendo nuestra inmundicia, no viendo nuestra fornicación, no viendo nuestras mentiras. Y recuerda, ya estamos terminando, que nuestra verdadera luz, allí en el Evangelio de Juan, donde Jesús dijo muchas cosas. Una de las que dice en el capítulo 8, vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan el capítulo 1? Juan da testimonio de que llegó la luz y que la luz estaba entre los hombres y ¿qué ocurrió? Se rechazó. Y en más porciones acabamos de ver que la luz se rechaza. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La otra luz es de muerte. La única luz de vida es Cristo. La única luz que te sirve es Cristo. Me puse a pensar esta mañana. Ayer no medité sobre esto, pero esta mañana me puse a pensar, digo, ¿qué hacía Jesús? Como ya os comenté al principio, en una fecha no señalada, porque recuerda toda su enseñanza, todo su ministerio, la mayoría fue en Galilea, una semana andando. ¿Qué hacía Jesús en la fiesta de la dedicación allí en Jerusalén? ¿Por qué se pegó esa caminata, además en invierno? Y ya sabéis que en invierno, yo he visto, ¿cuántos han estado en Galilea nevando? Tú has estado conmigo, ¿no? Ir por todo el alto del Golán y nevando, y nevando, y nevando. ¿Y en Jerusalén nevando? En invierno. También, ¿no? O sea que no estamos hablando de un invierno como el de Cali, ¿no? Yo he vivido en Cali. Uy, he vivido en un sitio peor, en Maracaibo. Decían, qué invierno. Y yo decía, ¿a qué se referirán estos señores? Parece que llueve. Pero ¿sabe lo que ocurre cuando llueve allí? Como la tierra está tan caliente, parece como que se enfada, se cabrea. Y empiezan a subir unos vapores de calor de la tierra cuando le cae el agua. Eso es invierno.
toma tu tomate. ¿No? El invierno de allí es parecido al de aquí. ¿Qué hacía Jesús por ahí? Les iba a revelar algo muy importante. La luz. En la fiesta de las luces. Por cierto, la costumbre de Hanukkah era poner siempre fue un decreto, ¿no? Más bien, no es un mandato de Dios ni nada, pero a partir de aquello que ocurrió en la época de los macabeos, cuando los sirios, porque ahí está la historia, ¿no? Los sirios, los grecosirios, sabéis que Alejandro el Magno, cuando murió, le dio a 4 de sus generales, él repartió toda la tierra que había conquistado, y Antíoco le tocó la tierra de Siria y demás, y invadió Israel antes de Cristo. Concretamente hablo del año 167 antes de Cristo. Y había un sacerdote en aquel tiempo que se llamaba Macabeo. Macabeo es martillo, ¿no? Pero era el nombre del sumo sacerdote de aquella época. Invadieron, conquistaron, y además este Antíoco Epífanes es, en todos los estudios, ¿no? Es un símbolo, como un anticipo del anticristo. ¿Qué hizo? Se metió en el templo, puso una imagen. Recuerda que el anticristo va a hacer una imagen. Ahora, que va a ser una escultura real, no lo sé. Pero él sí hizo una escultura real, en aquel tiempo no se podía hacer otra cosa. Y sacrificó un cerdo. De los animales impuros, para el judaísmo, el que más. El que más. Y lo sacrificó allí, en el templo. Claro, inmediatamente hubo una revuelta y la guerra, o sea, esa batalla para liberar el templo y Jerusalén, ¿sabes cuánto duró? 8 días. Por eso, la Hanukkah tiene 8 brazos, aunque son 9. Y precisamente en esa ilustración yo veo sabiduría. Porque la novena, que es la primera que se pone, y se llama también así la novena, tiene otro nombre muy importante. Esa primera velita, este año no hemos puesto la Hanukkah esta que teníamos por aquí. Pero bueno, todas las tenéis en casa, si yo he visto por ahí las fotos. En el centro hay una más alta. ¿Sabes cómo se llama esa? Que es la primera que se enciende. El primer día se enciende esa y la primera. ¿Sabes cómo se llama? El siervo. Y Jesús se presenta allí, el día que estaban celebrando eso, y Él es el siervo. Y con el siervo, con la luz del centro, se encienden las demás. Dirá, ¿por qué vosotros hacéis la Hanukkah y no la Navidad? Te estoy explicando algo que todos los niños y los no niños, todos tenemos que saber, porque Cristo es Hanukkah. Él fue el siervo que Él va encendiendo una por una nuestras vidas. Y además, una por una. Porque recuerda que la salvación es uno por uno. Tú no consideres que eres salvo porque estás en la comunidad cristiana integral o en la iglesia de lo que sea. Porque Él uno por uno va encendiendo tu vida. El siervo. Así hasta que enciende las 8. ¿Pero sabes qué significa 8? En la numerología hebrea. Un nuevo comienzo. Una nueva vida comienza en ti. Es lo que Él dice, tenéis que nacer de nuevo. Y 8, en la numerología antigua judía y en la cristiana, significa salvación. Significa salvación. Y justamente cuando está allí Jesús, como el siervo, no dice en ese momento, lo dice, recuerda, estamos hablando del capítulo 12 y 10, y en el capítulo 8 es cuando dice yo soy la luz del mundo.
Pero sabes, dije, ¿qué es lo que dijiste en esa oportunidad? ¿Y sabes lo que dijo? Vamos a ir al capítulo 10. Estaba allí paseando por el pórtico de Salomón, que es la puerta dorada, esa que está cerrada. Te vuelvo a leer desde el 22, que celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Allí se ponía la Hanukkah. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ya sabéis que a ellos les encantaba la oscuridad. Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Pero su oscuridad era tal. Y Jesús le responde: os lo he dicho. Igual que dijo que al tercer día iba a resucitar y no le creyeron nadie. Dice: si ya os he dicho que yo soy el Mesías. Y ellos decían: bueno, dínoslo abiertamente. Os lo he dicho y no creéis. Dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Estás ahí? ¿Lo sabes? ¿Te lo han dicho? Yo a lo mejor lo he dicho, pero no creéis. Recuerda lo que leímos anteriormente: porque todavía amamos más las tinieblas. Porque no queremos que nuestras obras sean manifiestas. Porque nos hablan de Cristo y entiendes, pero dicen: es que tengo cosas por ahí ocultas que no quiero que se revelen. Y si vengo a Cristo, ¡pum!, esa luz poderosa las va a poner de manifiesto. Dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Recuerda, este capítulo 10 comienza diciendo eso precisamente, de las ovejas, y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y yo, es el versículo 27, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Recuerda, es el siervo, la vela central, la que enciende todas, la que le está diciendo: yo quiero encender tu vida, darte vida eterna. Pero ellos lo estaban rechazando, como muchos en el día de hoy. Por eso no hay luz y por eso hay oscuridad. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, a nosotros nos entregó el Padre a Cristo. Lo dice la Biblia: nadie puede conocer a Cristo si no es enviado del Padre. Mi Padre que me las dio, no te olvides de esto, es mayor que todos. Y recuerda que Él va a manifestar ira contra los pecadores, nunca contra sus hijos. Y nadie las puede arrebatar de su mano. Es más, dice: yo y el Padre, uno somos.
y el Espíritu que no se nombra ahí. Uno somos. Yo, aprovechando estas épocas equivocadas, más que Navidad, que nunca dijo el Señor que recordáramos su nacimiento, aprovechemos esto. Fue una fiesta instituida en aquel momento. Instituida porque, ¿sabes lo importante? Ya terminamos, te lo prometo. Aquel hombre, el sumo sacerdote llamado Macabeo, en esa revuelta de los macabeos, asombrado y preocupado, o sea, con mucha alegría por la victoria que en 8 días habían logrado. Recuerda que hace poco ganaron una guerra en 6 días. Esta fue en 8 días. Pero había un mandato de parte de Dios, y es que en el templo, recuerda que ahora somos nosotros el templo, la luz de la menorá, de la de 7 brazos, no se podía apagar nunca. Tenía que estar encendida de día y de noche. Para eso el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar en ese lugar, entraba y volvía. Imagínate, la menorá tenía como unas copas y allí estaba la luz. Tenía que volver a llenar de aceite. Estaba calculado que esas copas duraban 24 horas. Al día siguiente tenía que volver a llenar de aceite, porque la luz nunca se podía apagar. Pero habían estado 8 días en la guerra y alejados del templo, porque allí se instaló Antíoco Epífanes, el diablo. Pero la alegría se le borró cuando se acordó y corrió hacia el templo diciendo: durante 8 días la luz se apagó. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando llegó al lugar santo donde está la menorá, la luz estaba encendida. ¿Qué me enseña? ¿Qué nos enseña a nosotros como cristianos? Que la luz de Dios, Él mismo, no permitirá que se apague. Y Él mismo no permitirá. Claro era que durante 8 días con el aceite de un día, porque antes de la guerra la había llenado, duró 8. Por eso ellos, en ese, no mandato, sino en ese precepto, vamos a recordar este milagro, porque nunca se apagó la menorá. ¿Pero qué significa para mí? Que nunca se apagará la luz de Dios en nosotros, aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque estés en oscuridad, porque la guerra es oscuridad, es muerte. Si tú tienes la luz verdadera, nunca se apagará. Bonita lección. ¿Vale la pena recordar Hanukkah? Es real. Y para terminar y orar, hay una hermosa canción. Ayer dudaban si yo la iba a pedir o no, porque, ¿sabes? Se sacó para celebrar la Navidad, pero no menciona la Navidad para nada. Menciona la luz. Y yo te invito a que nos pongamos en pie, en silencio. Y que dejes que el siervo, si todavía no está encendida tu vida, si todavía no está encendida tu luz, el único que la puede encender es Cristo. Él es el siervo. Vino como siervo. Cuando vuelva, ya no será como siervo, será como rey. No te olvides de eso. Pero en su primera llegada a la tierra fue como siervo. Fíjate, como aquella luz que va encendiendo, va iluminando cada vida, cada corazón. ¿Cómo está tu vida? ¿Está encendida? Porque aunque estés pasando un mal momento, el milagro de Hanukkah se va a repetir. La luz de Dios nunca se va a apagar en ti.
Nunca. Pero ¿tú la tienes? Si no, hoy es un buen momento para que le digas al Señor: mi Señor, tú mismo dijiste que viniste como siervo y viniste a encender una por una todas las vidas de aquellos que queremos creer en ti, que no le tenemos miedo a la luz, que aunque tengamos muchas cosas malas, lo que queremos es que se limpien, no que se oculten, sino que sean manifiestas. Díselo tú al Señor. Estoy seguro que llegará como cuando lo hacen los niños, ¿no? Cogen su velita del centro y encienden la siguiente, y al día siguiente otra, y así el Señor va encendiendo una por una. Pero por favor, cerciórate de que la luz que hay en ti no es tinieblas, la luz de Satanás, la luz que deslumbra pero no alumbra. Por favor, cerciórate de eso hoy, en este momento en que precisamente nosotros nos hemos unido. Todavía los judíos, el pueblo judío sigue haciendo la misma celebración, recordando. Además es cuando se puso la primera piedra, la piedra angular en el templo antiguamente, y después, precisamente, ¿sabes cuándo ocurrió eso? Pues fue el 25 del mes de Kislev, en hebreo, no es el 25 de diciembre. Cada 4 años coincide. 25 de diciembre y Kislev es el mismo, pero coincide. Pero nosotros vemos que aquella representación, una más que Cristo le quiso hacer, y Él mismo se presentó allí, se dio esa caminata de una semana con frío para que lo vieran y decirle: yo soy la luz. Así que este mundo está en oscuridad porque nosotros no estamos alumbrando. No porque no queramos, sino porque somos pocos. Aún así, el Señor nos dice: pues fíjate, esta canción que vamos a ahora en forma de adoración y oración al Señor, pues resume todo esto que te he dicho. Es extraordinaria. Y dice así: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. Recuerda, debajo de un almud, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. y está hablando de la evangelización. ¿Y cómo pues invocará a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irá si nadie les predica
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Pero dile, Señor, enciende mi vida. Enciende mi vida. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante Hay tanta necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Recuerda, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Él como siervo nos va encendiendo uno por uno, no lo olvides. Y al menos donde tú estés, allí tienes que ser luz. Todos hemos pasado por algunas épocas que no nos atrevíamos a acercarnos a la luz porque sabíamos que nuestras obras malas que estábamos haciendo iban a ser manifiestas. Pero hoy te pido que seas valiente, que te acerques a la luz de Cristo, para que Él te alumbre, pero te acerques con el corazón sincero y le digas: por favor, quiero que veas las manchas de mi corazón y que las limpies. Amén. Pues Dios te bendiga y sigue celebrando tu Hanukkah con emoción, porque es una imagen de Cristo. Dios te bendiga.